Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar en este caso de música. Sí, vamos a hablar de jazz porque este vídeo se encuadra dentro de la serie de impresiones sobre jazz. Esa serie de vídeos en los cuales hablo acerca del jazz que a mí más me gusta, que más me interesa y que quiero compartir con todos ustedes. Músicos, discos, libros, películas, documentales, todo tipo de cuestiones relacionadas con el jazz que a mí más me interesa. Y a veces en esta serie de vídeos hablamos de músicos muy conocidos y otras veces, como es el caso del vídeo que ahora nos ocupa, hablamos de músicos un poco menos conocidos, a pesar de que recientemente este jazzman en particular ha conocido un cierto resurgimiento en el interés por su obra por parte de los aficionados al jazz. Me refiero al multiinstrumentista, saxofonista, flautista, clarinetista, Nathan Davis. Vamos a hablar de Nathan Davis y en particular de este disco que a mediados de los años 60 grabó en Europa para el sello MPS o MPS, disco que se titula The Hip Walk. Nathan Davis es un músico que aúna lo musical y lo docente, un multiinstrumentista. De hecho, en este disco lo vamos a escuchar tocar dos tipos de saxofón distintos y también la flauta en alguno de los temas. Es un hombre, Nathan Davis, que dejó una extensa obra grabada y que además tenía un doctorado en etnomusicología y fue profesor de música y director de estudios sobre jazz en la University of Pittsburgh, en Pensilvania, durante varias décadas. De hecho, él fue quien fundó ese programa de estudios sobre jazz, de Jazz Studies, en la Universidad de Pittsburgh. A lo largo de su carrera colaboró con músicos de la talla de Kenny Clarke. Por ejemplo, Kenny Clarke aparece tocando la batería en este disco de Hip Walk. Eric Dolphy, que fue una influencia importante para Nathan Davis, Slide Hampton, Woody Shaw, Hampton Hawes o Art Blakey, entre varios otros. Nathan Davis nació en Kansas City en 1937 y estoy seguro de que ustedes saben que Kansas City es una ciudad con una importante escena musical, jazzística, pero también de blues, rhythm and blues y de otros estilos. Hay mucha tradición musical en Kansas City. Y allí Nathan Davis se interesó bastante pronto por la música y después de la Segunda Guerra Mundial viajó asiduamente por Europa, estableciéndose en París durante unos años a partir de 1962. Es en esa época cuando en Alemania, en 1965, grabaría este disco, The Hip Walk. Pero regresaría a los Estados Unidos en la propia década de los años 60, hacia el final de esa década, para dedicarse en pleno a otro interés que tenía, que era su actividad docente universitaria, un campo en el que adquiriría un grandísimo prestigio hasta su jubilación en 2013. Sus actividades como docente en los terrenos de la música y en particular del jazz son ingentes, pero a pesar de eso no abandonó nunca su carrera discográfica y nunca dejó de componer. Llegó incluso en cierto momento a completar una ópera y tampoco dejó de tocar en directo. Por ejemplo, organizaba conciertos y seminarios sobre jazz anualmente en la Universidad de Pittsburgh
y en los años 80 dirigió también la Paris Reunion Band, la banda de reunión de París, un conjunto en el que tocaron grandes del jazz como Nat Adderley, Joe Henderson, Kenny Drew, Slide Hampton, Dizzy Reese o Woody Shaw, entre muchos otros. Dirigiría también en los años 90 el grupo Roots o Raíces, enraizado en el post-bop, con el que grabó algún disco y realizó también algunas giras. Falleció Nathan Davis después de una vida profesional muy, digamos, plenamente satisfactoria para él y artísticamente muy rica. Falleció en Palm Beach, en el estado de Florida, en el año 2018, hace pues más o menos unos 7 años. Estoy grabando esto a finales de 2025. Falleció en 2018, hace más o menos unos 7 años, a los 81 años de edad. Un magnífico músico, quizá no tan conocido, pero últimamente ha repuntado el interés por su música, en parte gracias a la reedición de discos como The Hip Walk, que aquí muestro a cámara, uno de los primeros discos que grabó Nathan Davis, registrado en una sesión el 1 de septiembre de 1965 para el sello alemán MPS, bajo la producción de un grande como es Joachim Behrendt. En la Selva Negra, Schwarzwald, la Selva Negra alemana, es un grandísimo disco del que, por fortuna, se ha hablado bastante en canales de YouTube sobre jazz, tanto en inglés como en español, y pues hoy quiero yo hablar de este disco como ejemplo de la música de Nathan Davis, que es nuestro protagonista en Impresiones sobre Jazz, en esta entrega de esta serie de vídeos. Aquí aparece Nathan Davis, como podemos ver, en un quinteto. Davis toca el saxo tenor, el saxo soprano y también la flauta en algunos de los temas. Está Carmel Jones a la trompeta, y yo siempre digo que cualquier disco en el que aparezca Carmel Jones a mí me interesa muchísimo, pues aquí está. Está también Francie Boland al piano, Jimmy Wood, el contrabajista generalmente asociado con Duke Ellington, y el batería Kenny Clark, un grupo de músicos excelentes que a mediados de los años 60 se encontraban en Europa, en particular en Francia y en Alemania. Si abrimos el disco en esta edición, reedición en CD, bueno, aquí podemos ver más o menos a Nathan Davis. Es una foto muy hermosa, pero lo vemos de espaldas ahí tocando. Nathan Davis, me gusta mucho esa foto, aunque ahí no le vemos la cara, sí que se le ve la cara en la cubierta de este disco The Hip Walk. Y en la cubierta lo vemos con su hija en el regazo, y notamos que figura también en la cubierta el nombre del trompetista Carmel Jones. Ahí dice Nathan Davis Quintet, Carmel Jones Trumpet. Entonces, en la cubierta se anuncia que aparece Carmel Jones, que adquiere un importante protagonismo en este disco y aporta además una composición original, que es el Carmel's Black Forest Waltz, el vals de la Selva Negra de Carmel. Si leemos las notas de Joachim Behrendt, que están muy bien, como lo que suele escribir Behrendt, que siempre suele ser muy interesante, pues en las notas leemos que Nathan Davis y Carmel Jones habían crecido juntos en la ciudad de Kansas City y habían tocado
también juntos en diferentes formaciones durante esos años de formación musical. Este disco, grabado en Alemania, supone, de hecho, una especie de reencuentro entre los dos porque llevaban mucho tiempo sin verse y sin colaborar, y aquí se reúnen para grabar este disco para el sello MPS bajo la producción de Joachim Behrendt. La idea de este álbum, The Hip Walk, además del reencuentro, por supuesto, era reflejar una suerte de reactualización del jazz de Kansas City, lugar, como digo, famoso como crisol de estilos de jazz desde los años 20 y 30, con las bandas de Benny Moten y de Count Basie, por ejemplo, pasando, por supuesto, por el bebop de Charlie Parker en los años 40, que tuvo mucha importancia también en la ciudad de Kansas City. En ese sentido, el de la reactualización del jazz de Kansas City, van piezas del propio Nathan Davis, como por ejemplo The Hip Walk o Train of Thought, en las que se escuchan las huellas de sus dos influencias principales, que son los saxofonistas Eric Dolphy y John Coltrane. De hecho, Behrendt relaciona ese título, Train of Thought, tren de pensamiento, esa palabra train, pues podría ser una referencia a John Coltrane, aunque escrito como la palabra tren, no como el final del apellido del gran saxofonista John Coltrane. La influencia de Coltrane y de Eric Dolphy está clara en este disco, y también en temas como The Hip Walk o Train of Thought, la trompeta de Carmel Jones aporta una gran potencia que además contagia también al piano de Francie Boland. Tenemos solamente un standard. Si le doy la vuelta, pues pueden más o menos ahí leer los títulos de los temas que aquí aparecen, que son 7 piezas. Es un disco que dura un poco menos, más o menos unos 40 minutos. Es un disco que se hace bastante breve. Es de estos típicos discos que yo siempre digo que escucho más de una vez, porque no puedo llegar al final de este disco y no volver a ponerlo, porque realmente me gusta mucho. Solamente hay un estándar que es Yesterdays, de Jerome Kern, único estándar de la sesión, que nos presenta a Nathan Davis, en este caso a la flauta, jugando con enorme creatividad con la hermosa y melancólica melodía del Yesterdays de Jerome Kern. Es realmente toda una experiencia escuchar Yesterdays en esta interpretación intensamente personal de Nathan Davis a la flauta, y simplemente con el apoyo de una sección rítmica que entiende las intenciones del flautista, del líder, a la perfección. Y si decimos que The Hip Walk, como disco, es una especie de reactualización del sonido de Kansas City, esto también lo dice Behrendt en las notas más o menos, y yo estoy muy de acuerdo con ello. Si decimos esto, esta reactualización del sonido de Kansas City continúa de forma explícita en That KC Thing, es decir, esa cosa de KC, de Kansas City, ¿no? Con Nathan Davis y Carmel Jones pletóricos de energía y de comunicación a través de sus instrumentos, que dialogan a lo largo de este tema, que es el quinto del disco, de una manera verdaderamente muy fluida. En las notas de Behrendt se recogen estas palabras del propio Nathan Davis, que es el compositor de That KC Thing, y sobre esta pieza Davis dice lo siguiente: contiene el ruido de la ciudad, es decir, Kansas City, con toda su vida nocturna vertiginosa
y muestra que hay una cierta cosa, entre comillas, thing, cosa, que uno puede sentir pero no puede tocar y que simplemente se sabe que está ahí. Creo que lo dice todo sin decir nada el propio Nathan Davis. Una cosa que uno puede sentir pero no puede tocar y que simplemente se sabe que está ahí. La aportación de Carmel Jones en este tema, That Casey Thing, es realmente explosiva y la conexión con Nathan Davis es maravillosa. Un sonido de Kansas City modernizado es lo que se logra aquí con un magnífico y extenso solo de piano también de Francis Boland, que se mueve sin ningún tipo de problema entre el stride típico de Kansas City. James P. Johnson, por ejemplo, era uno de los grandes pianistas de stride. Pues aquí Francis Boland se mueve entre ecos del stride y, por supuesto, el bebop. Hemos hablado ya del vals de Carmel Jones, que es la única composición que aporta el trompetista y que se llama Carmel's Black Forest Waltz, el vals de la Selva Negra de Carmel, en referencia a ese lugar de Alemania donde se encontraban los estudios y el cuartel general del sello MPS. Es una composición original de Carmel Jones, un vals a medio tiempo que ofrece a el propio trompetista, Carmel Jones, la oportunidad de improvisar sobre un ritmo marcado de forma sólida y muy efectiva por la sección rítmica y sobre todo por esa insistente batería de Kenny Clark Klug, un grandísimo batería. Kenny Clark, algún día tendré que dedicarle un vídeo específico a este magnífico batería que pasó gran parte de su carrera, gran parte de su vida en Europa, donde se asentó, como muchos otros músicos de jazz, sobre todo afroamericanos. Aberrant, este tema, Carmel's Black Forest Waltz, por ser vals, supongo, le recuerda al Waltz for Debbie o Vals para Debbie del gran Bill Evans, que por cierto es una de las primeras composiciones de jazz que yo escuché, porque el Waltz for Debbie es uno de los primeros discos de jazz que yo escuché cuando era pequeño, cuando tendría, no sé, unos 11 o 12 años. En este disco de Hip Walk encontramos también una emotiva balada de Nathan Davis que se titula While Children Sleep, mientras los niños duermen, probablemente inspirada por su hija, que creo que se llamaba Natalie. Es una interpretación realmente lírica de Nathan Davis al saxo tenor, que explora de forma magnífica, en especial, los registros más graves del instrumento. También contiene esta balada un solo relajado, muy reflexivo de Francis Boland, que se articula prácticamente como si el pianista estuviese tocando para sí mismo. Magnífica es esa balada que aparece en segundo lugar en el disco, y el álbum se cierra con una pieza de Nathan Davis basada en la estructura del blues. Es un tema que se llama Bees Blues, que le permite improvisar con libertad, en este caso al saxo soprano, mostrando con claridad, aquí sí que se escucha con total evidencia, la influencia de Eric Dolphy, y tras el solo de trompeta de Carmel Jones escuchamos un diálogo entre el saxo y la trompeta, entre los dos músicos, que cierra con verdadera elegancia un gran disco que, por fortuna, se ha redescubierto, se le ha dado mayor difusión recientemente gracias a esta reedición que aquí tengo en mis manos en formato
de disco compacto que data del año 2023, es decir, aproximadamente un par de años desde que salió este disco. Lo tengo desde que salió y llevo disfrutándolo desde entonces y bueno, pues hoy ha llegado el momento de hablar sobre The Hip Walk y sobre Nathan Davis y por supuesto también sobre Carmel Jones, magnífico trompetista, del que hablaré más por extenso, espero, en un vídeo en un futuro próximo. Es una muy buena reedición, así en un formato en cartón que se abre, que tiene el disco en un lado y que tiene también un libreto con alguna que otra fotografía. Aquí en el Beethoven Hall de Stuttgart, en Alemania, en 1965. Por un lado está Carmel Jones a la trompeta y por otro lado al saxo está Nathan Davis. Y si abrimos el libreto, además de las notas en inglés y en alemán de Joachim Behrendt, sí, las escribió originalmente en alemán y están traducidas al inglés. Y aquí tenemos una hermosa fotografía de Nathan Davis. Y además de esa fotografía de Davis nos encontramos al otro artífice de este disco porque tiene un protagonismo comparable al de Davis, que es Carmel Jones, que ahí aparece. Y este es un disco de Hip Walk, como digo, en 1965, que suena de verdadera maravilla, como todos los discos grabados por Behrendt para MPS. Y bueno, pues vemos que de los 7 temas que aquí nos encontramos, 5 de ellos son de Nathan Davis, con lo cual podemos también utilizar este disco como carta de presentación de Davis como músico, pero también como compositor. Un magnífico músico, desde luego, Nathan Davis, que, bueno, si no conocen, pues les animo a que se acerquen a su música, porque, bueno, es una música realmente excelente. Este disco en particular, ya digo que no puedo escucharlo solamente una vez, lo vuelvo a poner cuando acaba y a veces lo escucho 3 o 4 veces seguidas. Como se puede leer en la página web de la universidad en la que trabajó durante décadas Nathan Davis, la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, la institución, es decir, esta Universidad de Pittsburgh, generalmente conocida popularmente como Pitt, ¿no? El comienzo del nombre de la ciudad, Pittsburgh, pues esta University of Pittsburgh describió la figura de Nathan Davis en los siguientes términos con ocasión de su jubilación. Esto se puede encontrar fácilmente en internet en la página web de la Universidad de Pittsburgh, donde se dice: el Dr. Davis nos deja un legado que incluye el haber establecido un programa de estudios de jazz basado en un currículum determinado en una universidad relevante. Se refiere, por supuesto, a la propia Universidad de Pittsburgh. Fundó el programa de estudios de jazz de Pitt en 1969, cuando solo otros 2 existían en el país. Es decir, solamente otros 2 programas semejantes existían en los Estados Unidos en el medio universitario en 1969. Por cierto, uno de ellos promovido, impulsado, creado por Donald Byrd. Y continúa diciendo, infundió a la comunidad universitaria y a la región de Pittsburgh la educación jazzística, los conciertos, la inspiración y la valoración del jazz durante una carrera universitaria de 43 años. Más de 4 décadas, casi 4 décadas y media, estuvo Nathan Davis dando clase y realizando todo tipo de actividades en la Universidad de Pittsburgh. Une, ya digo, y lo decía al principio del vídeo, lo docente y lo musical. Su parte como músico y su parte como profesor. Su parte
de espectáculo y su parte docente. Es un músico realmente muy interesante, Nathan Davis, que yo recomiendo. Y este disco de Hip Walk de 1965, grabado en Europa, en Alemania, para el sello NPS, bajo la atenta mirada del gran Joachim Behrendt y en una formación de quinteto verdaderamente magnífica, es la mejor manera de entrar en la música de Nathan Davis. Y además está también Carmel Jones, y está Kenny Clark, está Francie Boland, está Jimmy Wood. Es un quinteto realmente magnífico. Si no conocen a Nathan Davis o a Carmel Jones, este es un buen disco para entrar en su música, especialmente en la música de Nathan Davis. Es muy posible, porque sé que se ha comentado este disco de manera bastante profusa en otros canales de YouTube, incluso en español, pues es posible que lo conozcan ya, que lo tengan, que lo hayan escuchado. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si ese es el caso, porque me gustaría saber qué les parece este Hip Walk y qué otros discos de Carmel Jones y de Nathan Davis, ya sea juntos, ya sea por separado, bueno, qué discos de Nathan Davis y también de Carmel Jones ustedes tienen y les gustan y les parecen interesantes, además de este The Hip Walk de 1965, que es una verdadera delicia y que por supuesto recomiendo. Animo a todos ustedes a que se acerquen a este verdadero discazo. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF, dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Mío es el copyright de este vídeo, que termino ya, como siempre, animándoles a que se acerquen al buen jazz, a que continúen escuchando buen jazz, ya sea de Nathan Davis o ya sea de cualquier otro músico que a ustedes les interese, porque ya lo decía Duke Ellington. Por cierto, Duke Ellington tiene algo que ver con esto, porque Jimmy Wood es un contrabajista relacionado estrechamente con la orquesta de Duke Ellington. Pues ya lo decía Duke Ellington, ya lo decía Billy Strayhorn, y hay que hacerles caso, porque siempre hay que aprender de quienes saben, y esos dos sí que sabían. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias por su interés en estos vídeos, gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo, y me despido ya. Soy Antón García Fernández desde Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América. Gracias y hasta la próxima ocasión.